ni siquiera el gráfico a largo plazo dimensiona lo brutal que fue la bajada de la TAM después de sus problemas por la pandemia. El gráfico ajustado dice que en su peak llegó a valer 400, 500 pesos, cuando en la realidad valía 7.000, 8.000, casi 10.000. Pero eso da lo mismo, en la práctica la TAM casi quebró y dada su nueva situación post-dilución, este es el gráfico que podemos observar de precio a día de hoy, en donde después de la dilución llegó a valer más o menos 5 pesos por acción. Hace un par de meses tuvo un buen rally y llegó a 8 y hoy en día la tenemos a 7. Ahora entonces nos preguntamos, ¿la TAM salió de todos sus problemas? ¿Es seguro ya invertir en ella? Toca averiguarlo. Comencemos. ¿Cómo está toda mi gente forrada? Sean bienvenidos a un nuevo video. Me esperé una semana para traerles este video de la TAM con los resultados fresquitos y le está yendo bastante bien, la verdad, lo vamos a ver en sus números, pero antes que se entusiasmen tenemos que sacarle la foto completa, así que les traigo un video muy completo de su negocio, de los riesgos, balance, estado de resultados, flujo, prácticamente toda la carne a la parrilla. Y para los miembros del canal traigo un video muy cortito pero de mucha calidad en donde podemos predecir más o menos cómo le va a ir a la TAM. Ya les anticipo que los buenos resultados de este trimestre eran bastante predecibles, así que antes de partir por favor denle like al video si es que les gusta mi contenido, déjenme algún comentario si les gusta la TAM o no y no perdamos más tiempo y comencemos. Me imagino que todos sabemos más o menos a lo que se dedica la TAM, así que voy a hacer más o menos un resumen para que tengan una foto general. La TAM, como toda aerolínea, transporta pasajeros, transporta mercaderías. Al menos lo que nos informa la memoria es que 18% es doméstico de pasajeros del Cono Sur. Brasil por algún motivo lo tiene segmentado como si fuera un mercado aparte, pero lo tiene aquí, doméstico Brasil como el 28%. Cuando te habla de internacional y abajo están las referencias, se refieren ya más que nada a los viajes afuera, a Europa, Estados Unidos, a otras partes del mundo. Y lo que les decía yo, la parte de transporte de carga de cargo también es el 18%. Y vemos como los diferentes mercados que ellos trabajan, ya sea Colombia, Ecuador, Perú o Chile o Brasil, en esta comparativa que me hace del 2019 al 2022, y tiene sentido saltarnos la parte de la pandemia, prácticamente el líder tiene un porcentaje bastante cabrón, por decirlo así, 60 en Chile, 65 en Perú, en Chile y en Perú son el número 1 por lo demás, y en Ecuador y en Colombia son el segundo lugar y no dejan de tener una buena posición. En Brasil también son el número 1 y Brasil es un mercado gigante. Y una de las tantas desventajas que tiene esta industria es que es muy competitiva. En la imagen inferior izquierda se ven prácticamente todos los competidores que tiene en cada uno de los países. Y ya voy a hablar un poco de los riesgos, pero aquí es muy difícil agarrar una posición dominante en la que tengas control prácticamente de todo, sobre todo de los precios. No sé si se recordarán hace ya unos 5 o 10 años cuando empezaron este tema de las aerolíneas low cost. Cuando partió una, tuvieron que partir todas al mismo modelo, no se pudieron quedar con el negocio en particular. Si tú te quedas dormido, te mueres, pierdes. Entonces no es, digamos, una industria en la que nos podamos sentir cómodos en ese aspecto. Y en la parte derecha hay una tabla que encontré en la memoria y que lo vas a ver mucho en sus estados de resultados, reportes mensuales, que son las diferentes métricas que ellos utilizan para informarte más o menos cómo va la cosa. No soy un experto en esta cuestión, pero igual algo se puede entender. Por ejemplo, este que dice factor de ocupación, y aquí te está dando los datos anuales. Obviamente lo que quieres tú es que esté lo más cercano al 100%, tú quieres que tus aviones se vayan llenos y que te da métricas por pasajero o de cargas. Justamente en el video de los miembros del canal voy a hablar de este tema y cómo podemos sacarle un provecho a esta información. Va a ser de lo único que voy a hablar en el video extendido, pero es de una calidad impresionante. Así que si tú quieres invertir en la TAM, quieres estar con mucha convicción, tener mucho control de la empresa, definitivamente tienes que entender estas métricas de modo tal de ir viendo cuando el negocio se está deteriorando. Esta te puede ir dando todas las pistas. Y yo creo que todos sabemos que la pandemia destruyó prácticamente la industria de la aviación. Los aviones se quedaron abajo, muchas aerolíneas quebraron, las grandotas prácticamente aguantaron y a costo de deuda, y fueron tantos años de pandemia que la demanda quedó tan acumulada que en este momento de la vida en el mundo, por mucha inflación, por mucho que esté todo caro, que las tasas de interés tan caras, que la economía esté lenta, hay mucha demanda de vuelos. Yo quiero puro salir a volar, pero me estoy aguantando porque encuentro que están muy caros los pasajes. Y hace poco vi un video de un canal que se llama Si lo hubiera sabido, creo que, y me robé estas capturas de pantalla de ahí, que me ahorraron un poco de trabajo, que hablan un poco de la demanda que estamos viendo en el mercado, y eso a la larga es positivo para las aerolíneas, no solamente para la TAM. Por ejemplo, Airbus nos está diciendo que tienen mucha demanda y que van a tener que aumentar la producción.
o que en general el sector aéreo está proyectando beneficios pero récord prácticamente. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de LATAM en un ratito más, que le está yendo muy bien. Y tiene todo el sentido del mundo, pues. Hay tanta demanda acumulada, los pasajes subieron y pueden darse el gusto de mantenerlos caros y la gente los está comprando igual, y eso obviamente se va a traducir en beneficios. Si bien este gráfico está hablando de las aerolíneas de Estados Unidos y Europa, cuando uno vea los datos de LATAM se da cuenta que más o menos la tendencia es muy similar. No sé si está por sobre el 2019-2020 antes de la pandemia, pero debe andar por ahí. Y aquí otra noticia de Boeing con más de lo mismo. Mucha demanda, que están construyendo muchos aviones. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esta imagen? Es que estamos en un muy buen momento para el sector de la aviación comercial. Digamos, nunca mejor dicho, que están con viento de cola estos aviones para que las cosas salgan bien. Entonces da lo mismo la aerolínea que tú mires, prácticamente todas están con el mismo presente y les va a ir muy bien en los próximos años seguramente. Y voy a hablar rápidamente de quiénes son actualmente los dueños de LATAM, y te lo voy a mostrar con este gráfico horrible que presenta LATAM en su memoria, que este gráfico de torta al medio, pues no se entiende ni una cuestión habiendo gráficos tan bonitos. Pero es interesante comparar rápidamente la composición de los accionarios, que si se recuerdan, el grupo Cueto era un grupo bien dominante en LATAM hace un par de años, tenía el 16% de la empresa, y después de la dilución y que prácticamente LATAM quebró, no sé qué milagro hicieron, pero aún así son capaces de conservar el 5% de la empresa a día de hoy. No fue la única perjudicada. Por ejemplo, Delta Airlines, que tenía una posesión de LATAM, pasó de un porcentaje del 20% al 10%, si mal no me equivoco. Qatar mantuvo su posición en el 10%, pero tuvo que desembolsar mucho dinero cuando se aumentó el capital de LATAM. Y finalmente tuvimos dos grupos salvadores de LATAM en la etapa de la reestructuración, que se la jugaron, se pusieron la camiseta y pusieron las lucas. Y son principalmente Sixth Street Partners y Strategic Value Partners, que en el fondo son dos grupos gringos que pusieron las lucas. Y no solamente pusieron las lucas, se pusieron ahí en el directorio a estar ahí viendo que todo salga como corresponde. Por ejemplo, tenemos a don Ignacio Cueto del grupo Cueto, que algo sabía del negocio el hombre, que lo pusieron como presidente independiente que haya bajado su cuota, pero lo siguen una cachada de directores. Y algo me llamó mucho la atención aquí: los directores Bernard Mockbell, no sé si lo pronuncio bien, Michael Neruda y von van Geloven, me disculpan mi alemán, mi holandés, no sé qué acabo de hablar, dice que renunciaron a sus dietas. Y yo dije, ¿quiénes son estos viejos? ¿Les sobra la plata que están renunciando a las dietas? Es algo común en Estados Unidos, no tanto aquí. Y aquí vemos claramente que están los cuadrados en blanco. Y claro, al googlearlo un ratito tú te das cuenta que son parte de Strategic Value, o de la otra que dije, de la Sixth Street, que son justamente los grupos controladores principales. Entonces a esta gente no le interesa ganar las lucas de un sueldo, le interesa que la acción le vaya bien, que se revalorice en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que los intereses aquí en la directiva están muy alineados, y eso es bueno para los minoritarios. Hay gente que sabe y que quiere que esta cuestión funcione. Y si yo hago la suma de todos estos grupos controladores del resto de la aerolínea, son más o menos el 75% en total que controlan la TAM, así que créanme que quieren que les vaya bien. Y una cosa son los directivos y otra cosa son los ejecutivos. Y si bien por ahí en la memoria salían los ejecutivos, gente con mucha experiencia en el rubro, no me salió, no encontré al menos si son dueños de acciones de la TAM, que es lo deseable para que estén motivados de esa forma. Pero lo que sí encontré en la memoria, y es algo que es muy atípico en las acciones chilenas, pero muy típico en las acciones norteamericanas, son los planes de compensación, las famosas Stock-Based Compensation, que en el fondo son planes en el que le dan opciones para comprar acciones o acciones muy baratas en base a ciertas metas que alcancen los directivos. Por ejemplo, que alcancen un nivel de EBITDA o de utilidad X, o que la acción suba a X precio. Si se cumplen esos objetivos, los ejecutivos tienen derecho a ese plan de compensación. Pueden ser acciones regaladas o acciones muy baratas. Entonces me parece muy bien, porque de esa forma va a tener motivado al equipo ejecutivo para que haga las cosas bien. Igual hay que tener cuidado, porque en Estados Unidos hay unas distorsiones gigantes, diluyen mucho a los accionistas por esos famosos planes. Y aquí te está diciendo que se espera que si se hacen los planes y se ejecutan, sean por un total del 2,5% del total de acciones. O sea, eventualmente te podrían diluir por ese porcentaje anualmente. Pero para que pase eso, primero tienen que cumplirse las metas. De momento no se han logrado. Solo les quería comentar que existe este elemento. Y en mis últimos videos les he hablado de acciones muy buenas, que los riesgos son casi nulos, que uno tiene que un poco rebuscarlos. Pero en la TAM pasa absolutamente todo lo contrario. Y es al menos por la que yo no pensaría ser un inversor de largo plazo para toda la vida de alguna de estas acciones. Quizá una pasada corta en un buen momento, pero los riesgos que está sujeto la TAM son demasiados. A ver, partamos por arriba. Es muy intensiva en CAPEX. Y claro, los aviones no son baratos de comprar, no son baratos de arrendar, no son baratos de mantener. Y no solamente los aviones, tienes que tener los repuestos
mantenimiento y la maquinaria especializada, si es que no lo mandas para afuera. ¿A qué te voy a decir? El personal, los pilotos tienen que estar constantemente siendo capacitados. Aquí te podría dar la lata de hablar muchas cosas que domino y que no tanto, pero en el fondo lo que te quiero decir es que requiere mucha plata, estar constantemente invirtiendo mucha plata para que el negocio siga funcionando, a diferencia por ejemplo de las AFP, que ellas no tienen nada de CAPEX, entonces se olvidan de estar gastando plata, solo reciben. Por darte un ejemplo rápido, las aerolíneas por definición son una industria cíclica, dependen mucho de cómo le esté yendo a los países y de su actividad económica. En este momento de la historia estamos en una etapa en que se dio vuelta la tortilla, que estamos con una economía muy debilitada, con las tasas de interés muy altas, y eso por lo general deprimía la actividad de la aerolínea, porque claro, la gente no salía a volar porque no tenía plata, prescindía de viajar, qué sé yo, pero ahora como hay tanta demanda acumulada por la pandemia, por eso que están en un buen momento las aerolíneas. Pero créanme que la gente se le va a acabar la plata, se va a terminar de salir, se va a sacar el gustito de la pandemia y vamos a volver al ciclo normal. No creo que sea en el corto plazo, sí, pero tenemos que estar claro que esto va a ser así. Tenemos la complejidad operacional en el sentido que dependen de muchos factores. Tienen que estar renovando flota constantemente, tienen que hablar con Airbus o Boeing para renovar la flota y hay mucha demanda, entonces tienen que competir con el resto de las aerolíneas para comprar aviones, y si no los pueden comprar los tienen que arrendar y ahí también compiten. Hay toda una logística en los aeropuertos que tenéis que cumplir. Cualquier ley que se actualice en X país tú tenéis que estar al tiro al día, tenéis que tener una cachada de personal, hacerlo sincronizar para que esta cuestión funcione, los vuelos tienen que salir en el horario, si no te multan, tienes que cumplir con un itinerario. Los mismos aviones tienen un montón de reglas. No, es una locura cómo funciona esta industria, la verdad, ¿eh? Mientras más pensáis, más complejidad operacional hay. ¿Y por qué es un riesgo esta cuestión? Porque a la primera que se te caiga algo, ¡pum!, te puede traer perjuicio. Por ejemplo, si tú tienes mucho retraso en un aeropuerto, te pueden cancelar la licencia. Por decirte algo, hace no mucho me acuerdo que quebró una aerolínea chilena de bajo costo justamente por esto mismo, no fueron capaces de llevar la parte operacional y eso lo hizo quebrar. Si me acuerdo te dejo la noticia por ahí. ¿A qué te voy a hablar de la inestabilidad geopolítica? O sea, están metidos en países súper complicados. Leyendo un poco la memoria me hablaban harto de Brasil por la inestabilidad que ellos observan. Uno de lejos ve que Brasil va más o menos bien, pero a nivel empresarial tienen que cumplir con varias cosas. Son varias barreras. Me acuerdo que ahora hace un año cuando hubo el golpe de estado en Perú, cerraron los aeropuertos un par de días donde estaba la escoba. También le afecta porque son vuelos cancelados. En Chile cuando fue el estallido social también tuvimos un mes bien tumultuoso y se cancelaron muchos vuelos del extranjero para acá. O se cancelaron muchas personas, entonces los vuelos venían vacíos. Todo eso te va afectando. El tipo de cambio es muy importante. O sea, esta gente principalmente te compra el petróleo, el querosén que ocupan los aviones en dólares y tú estás cobrando en pesos chilenos. Y ya está bien, te cobran en dólares y sobre la misma tú pagas en pesos chilenos. Pero después el mes siguiente tienen que comprar el petróleo que se les acabó, el querosén que se les acabó, perdón, y ya el dólar te subió 10, 20, 30 pesos más. Y eso pasa con el real brasileño, el peso colombiano, monedas que han estado muy volátiles por todo el tema político. Los aviones los tenéis que comprar en dólares y si se te está depreciando el real, se te está depreciando el peso chileno, te cuesta un montón. Le traspasan algo de este costo al cliente, pero no todo finalmente. Y lo que te decía yo de los combustibles, la volatilidad del precio que tiene esta cuestión también le afecta mucho. O sea, esta gente compra a largo plazo, tiene convenios para comprar más barato por volumen, pero si en 3-6 meses te sube el valor del petróleo un 20 o un 30% y cuando te toque renovar esos contratos, vaya a tener que renovarlo a los precios de ese entonces. Te va a salir más caro, lo quieras o no. Y la reglamentación que tenéis que cumplir con un montón de estándares, porque si no, no te dejan volar. Por ejemplo, cuando fue el tema del COVID, los aviones tenían que tener un filtro especial, tenían que revisar no sé qué cuestión antes de subir, entonces y si no lo cumplías no te dejaban volar. Y todo eso finalmente es plata porque tenéis que invertir en tus aviones para que cumplan con esa reglamentación. Entonces, y otro punto que yo le he nombrado en mis videos anteriores sobre la tasa de interés, que a algunos les afecta más, a algunos les afecta menos, y en el caso particular de la TAM le afecta y le afecta harto. Cuando tú eres una buena empresa que gana muchas lucas, que tienes poco riesgo, los bancos o los bonistas te prestan plata y te cobran intereses muy bajos, 3-4%, depende de la tasa de política monetaria en todo caso. Pero cuando eres una compañía tan riesgosa, o como en el caso de la TAM, que se fue al proceso de reorganización, que casi quiebra, los inversionistas están dispuestos a prestarte plata, los bancos están dispuestos a prestarte plata, pero oye, tenéis que pagar el precio. Entonces, ok, la TAM salió del proceso de reestructuración, tuvo que juntar mucha plata mediante emisión de acciones, logró rebajar sus niveles de pasivos y está muy bien en deuda, ya lo vamos a ver. Pero ¿cuál fue el precio a pagar? Está pagando un bono con una tasa de interés del 13,3% anual. Eso es mucha
mucha plata, y tiene que pagarla hasta el 2027 y el 2029. Ese fue el precio a pagar por toda esta reestructuración, además de la gran dilución. Y además es una industria muy competitiva, como te decía antes. Entonces, ¿qué es lo que te quiero resumir? Son demasiados los factores que influyen en la TAM para que yo al menos me sienta seguro e invierta tranquilo, decir, no, a esta no le va a pasar nada, se las puede con todas. Cualquiera de estos riesgos que se activen te puede afectar considerablemente los resultados del trimestre o del año. Y que sea una industria tan competitiva, que tengáis tantos riesgos, que tengáis que ocupar tantas lucas en tantas cosas, en combustible, en capex, en todo lo que te hablé, finalmente hace que los márgenes de la empresa sean realmente bajos. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando el margen neto, que para quien no sepa no es nada más que el beneficio final, la utilidad final que me queda a mí como accionista respecto a las ventas iniciales del negocio. Y si nos vamos al 2015 al 2019 teníamos un margen del 0,5, 2, 2,7, 1,7, 1,8. Luego vino la pandemia que distorsionó todo, ¿cierto? 2022 también ahí se anduvo recuperando y en 2023 ya estamos en el rango del 1,3. Falta un trimestre, sí, pero eso es más o menos 12 meses. Entonces, a la poquita que pase algo, como fue el caso de la pandemia, cáchate a dónde se nos van los márgenes. No es que tengamos un margen del 20%, venga una crisis y se nos vaya al 5, al 0. Ya, aguantamos, no nos vamos a ir a la quiebra. En el caso de la TAM, eso la mató. Y a muchos les gusta ver esta cuestión por el ROE, el ROA, el ROIC, los retornos sobre los activos, patrimonio o el capital invertido respectivamente. Y si nos fijamos, al menos lo que me dice la plataforma Ticker en el global, en el histórico, no son números muy maravillosos, digamos. Ignoremos los años de la pandemia porque aquí se distorsionaron mucho las cosas, pero antes de eso, cuando la TAM era una empresa normalita, en el mejor de los casos tuvo un ROIC del 9% del 2018, el ROE, perdón. Aquí tenemos por el ROIC, sería un 6,5. Warren Buffett dice que no invierte en una empresa que no te tenga un ROIC de menor al 15%, si mal no me recuerdo. Entonces no son empresas que uno le quite el sueño, la verdad, pues hay demasiadas cosas negativas. Y antes de meternos a sus estados de resultados, vamos a ver rápidamente la deuda para ver cómo está a día de hoy, que uno podría pensar que con todo lo que le pasó a la TAM está con mucha deuda, y no necesariamente. Fíjense en el gráfico de arriba, que está un poquito distorsionado por la pandemia, ignórenlo, pero antes de eso, el ratio deuda neta EBITDA que tenía la TAM variaba en el rango de 4,9, 5,4, 5, 4, 4, 4, 5, ya sabemos que entre 4 y 5, a veces más, a veces menos. Y luego me arrojó que el último año tuvo un ratio de deuda neta EBITDA de 6,6, pero yo todavía ese dato lo ignoraría porque estaba todo el tema de la emisión, saliendo del proceso. Entonces acoté el ratio deuda neta EBITDA ya para los últimos 4 trimestres, ya cuando se hizo la emisión, se diluyó la empresa, qué sé yo, y fíjense, pues, estamos con ratio deuda neta EBITDA de 4. Y de luego pasamos a 2,4, 2,6. Bajó mucho el ratio deuda neta EBITDA, está bajito, o sea, tiene muy poca deuda la TAM en estos momentos. Y si yo le hago caso a lo que me dice la empresa, ellos hablan aquí del EBITDAR. Y esa R no es nada más que el EBITDA, que además le están restando los arrendamientos de los aviones que están asociados. Pero te varía muy poquito el número. Por ejemplo, usando el EBITDAR, te da que tienen una deuda neta EBITDAR de 2,2, 2,1. Si ese EBITDAR lo transformamos a EBITDA de toda la vida, lo más probable es que esto me suba a 2,3, 2,4. Iker me dice que es 2,6, que aún así es bajito. Por lo tanto, a priori uno podría pensar, oye, pues estamos súper bien en la deuda, pues está súper bajita. ¿Será tan así ese número, no? ¿No será que le creció mucho el EBITDA y eso me hizo bajar el ratio? Veámoslo, pues. Por ejemplo, aquí me estoy apoyando en Ticker. Si nos fijamos en el EBITDA de los últimos 4 trimestres, está entre 270 mil millones de dólares, creo que 465. La pandemia la ignoro. Y si me voy a como era antes el 2018-2019, está en un rango relativamente similar. Si hago el promedio debe ser más o menos lo mismo, 450, 400 millones de dólares. Por lo tanto, ya sé que el EBITDA está comenzando a entrar en un periodo más o menos normal. Entonces, si el EBITDA sé que es más o menos normal, ¿qué pasa con la deuda neta? Y aquí es donde tenemos la sorpresa, po. Fíjense como del 2014 al 2021 la deuda neta fue ligeramente creciendo año a año y después de la reestructuración bajó mucho. Y aquí puse la deuda neta por trimestre para ver si fue algo puntual y no, pues efectivamente bajó en septiembre del año pasado y se ha mantenido más o menos en los niveles bajitos. Por lo tanto, este ratio de deuda neta financiera EBITDA no es mentiroso, es real. Así que súper la TAM está ganando un buen EBITDA, bajó su deuda neta del histórico y eso la tiene en un ratio de deuda neta EBITDA el mejor de los últimos 10 años. Por lo tanto, está en una muy buena posición de partida de aquí a futuro. Dicho todo eso, vamos a pasar a ver ahora el balance rápidamente para ver más o menos cómo está la TAM. Rápidamente fijémonos en el total de activos, 14 mil millones de dólares, cargados con 10 mil millones de dólares en pasivo no corriente de largo plazo mayor a 12 meses y 4 mil más o menos de 12 meses de corto
corto plazo. Ok, quedémonos con esto, 14.000. Si nos vamos al total de pasivos, vemos que tiene 13.800 millones de dólares en pasivos. Por lo tanto, la relación activo-pasivo es muy cercana, es casi 1 a 1. ¿Qué me dice esto? Que tengo muy poquito patrimonio. Y esto fue debido a toda la reorganización que tuvo. Así que no estamos en presencia de un balance muy robusto, la verdad. Pero seamos un poquitito más finos. Si nos vamos a los activos corrientes, los de corto plazo, los de 12 meses, tiene 4.180 millones de dólares. Y si nos vamos a los pasivos, tiene 5.500. Por lo tanto, tiene más pasivos que activos en el corto plazo. Entonces tú podés decir, chuta, en 12 meses no va a tener la plata para cubrir sus pasivos. ¿Estamos seguros de eso, no? Lo hablé con mis miembros ahí en uno de los videos exclusivos de esta famosa razón ácida o razón circulante, que yo llego, hago la división, saco el número, es mayor que 1, menor que 1, igual a 1. Menor que 1 es malo y me asusto. Pero lo que yo les decía en ese video es que no, pues tenéis que ver la calidad, la realidad de esos números. Y como estamos aquí en los pasivos, nos vamos a ir al tiro a esto, pues. Tenemos cuentas por pagar, ¿cierto? Del negocio, deuda de corto plazo, ¿cierto? Y esto es normal. Y aquí tenemos un número gigantote. Otros pasivos no financieros, que son el grueso del pasivo corriente. Vámonos a la nota 21. Cuando tú analizas esos 3.100 millones de dólares, te das cuenta que el grueso son 2.900 aquí, en ingresos diferidos. Que esta cuestión, 1 y 2, corresponde, bla bla bla, al programa pasajero frecuente LATAM Pass. Entonces no es plata que tú debas a pagar a alguna institución o algún bono. En el fondo el beneficio que tiene este del LATAM Pass, que se lo tienen que anotar por ahí en alguna parte del balance, para que la gente cuando haga uso de estos famosos kilómetros, millas, puntos, ya ni me acuerdo en qué van, ellos en el fondo van a, comillas, regalar un pasaje y lo tienen que justificar en el estado de resultados y en el balance. Entonces lo están poniendo ahí en el pasivo. Por lo tanto, esta plata es muy poco probable que finalmente sea una salida, que sea algo que tenga que pagar. Y si le quitamos la mayoría de estos 3.100 a los 5.500 del pasivo corriente, ahí los activos cubren totalmente el pasivo de los 12 meses. Por eso hay que leer estas cuestiones e interpretarlas. Y el activo corriente está limpiecito, tiene plata invertida en corto plazo, los deudores, la gente que le tiene que pagar los pasajes, que compraron al crédito, qué sé yo, inventario, no sé qué podría ser eso, habría que ver la nota 10, no es un monto muy grande por lo demás. Así que los activos corrientes están súper bien. Y los no corrientes, los de más de 12 plazos, tienen alguna otra plata también en instrumentos de más largo plazo, pero el principal aquí son las propiedades, plantas y equipo. Y lo más probable es que aquí te hable de los hangares, de los aviones, habría que ver la nota. Efectivamente, pues si uno ve el detalle acá, ve los números grandotes. 6.300 millones de dólares, aeronaves propias, y abajo hablo de derechos de uso de aeronave también, 1.800 millones de dólares. Por lo tanto, la sensación que me da a mí es que estos activos están bien valorados, que es un valor bastante razonable. Y si seguimos analizando el pasivo, que ahora nos faltaría el pasivo no corriente, tendríamos que este es el número mayor, que corresponde finalmente a la deuda que le queda por pagar a la TAM, la que estábamos viendo antes, la deuda neta. Los otros montos son los típicos, pero son montos menores. Cuentas por pagar, pasivos por impuestos, beneficios de empleados. Eso lo tienen que tener las empresas, pero son montos relativamente menores. Entonces lo que yo les quiero mostrar aquí, veamos en qué condiciones está el pasivo de la TAM, pues esto es muy importante. Cuando uno se va al detalle te salen los típicos cuadros resumen de préstamos, pasivos, bla bla bla. Pero lo que nos interesa al final del día es esta hoja. Y no tienes que entenderla muy al detalle, tenés que fijarte en un puro dato. Tenés que fijarte que acá los acreedores son diferentes bancos gringos en su mayoría. Aquí te habla de los montos y los plazos más o menos, que por ejemplo a 3 o 5 años se le vencen tales platas. Perfecto, ok. Pero lo que les quiero recalcar acá es esto de acá. Fíjense por favor la brutalidad de tasas que tiene la TAM. Aquí le hago el zoom para que lo puedan visualizar. Pero quedémonos con esto. Se está anualizada en tasa efectiva. Con un banco le paga el 20% en intereses, con otro el 15%. Con uno tiene un poquito más suave, 7, 8, 9, 7, 10 de nuevo. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el estado de flujos, pero mientras le vaya bien a la TAM va a poder pagar estas deudas gigantes y va a salir de sus deudas en varios años, pero va a salir. Pero si viene una parte mala del ciclo, ¿cómo voy a afrontar estos intereses tan altos? No mucho más que decir del balance, un balance que está bien apretadito, que no tiene mucho margen. Mientras al negocio le vaya bien, esta cuestión se va a cuidar, pero si no, agárrate cabrito. Y vamos avanzando a lo que le interesa a la mayoría, que son los resultados que reportó hace un par de días ya. Le fue muy bien a la TAM, la verdad.
lo hizo excelente, y con los miembros del canal les voy a mostrar una forma en cómo se podría haber predicho este buen resultado. No era algo tan sorpresivo, digamos. Y cuando analicemos la parte central, que son los gastos, los costos asociados, uno va a ver que tiene una pequeña variación no muy mayor que me pueda cambiar eventualmente el resultado final. ¿Por qué les digo esto? Porque la principal diferencia de por qué le fue tan bien viene directamente de arriba, de los ingresos, de las ventas, de cuánto ingresó el negocio. Lo mires a 3 meses como a 9 meses en el acumulado. Y es que ingresó más o menos un 20% más en venta, y si nos fijamos en el costo, fue prácticamente el mismo, pues. Entonces, si vendo más y me cuesta lo mismo, obviamente el margen bruto se me dispara. De ahí para abajo todo va a terminar siendo positivo. Otros ingresos, montos chiquititos y más o menos iguales. Costos de distribución te subieron bastante. Gastos de administración también te subieron como un 20%. Ahí, ojo ahí. Y eso que los directivos, como les dije, no están cobrando el sueldo. Otros gastos por función también subió harto. Otras ganancias, pérdidas, también subió harto. Entonces lo que no me gustó de los estados de la TAM es esto. Primero, aquí subió un montón las otras ganancias o pérdidas. No tengo cómo ver el detalle. Todos estos de acá subieron un montón. Perfecto, vámonos a la nota 26 y aprovechamos de ver este de acá, los costos financieros, que disminuyeron. Excelente. Pero vámonos a la nota 26. Quédense con estos números. 176.000, 164.000, 142.000. Distribución, administración, función. Les voy a pegar aquí al ladito los números que les acabo de decir para que tengamos referencia. Pero si yo me voy a la nota 26, esos mismos valores, tengo costos y gastos de operación. Luego me habla de depreciación y amortización, costos financieros, gastos de reestructuración, que esto ya no aplican, y nos vamos a la nota 27. Los costos financieros son exactamente los mismos números que me habla el estado de resultados, son concordantes. Por lo tanto, aquí yo veo el detalle y lo entiendo y lo acepto y quedo contento como inversor. Y quedo más contento cuando veo que los intereses por los préstamos bajaron, los arrendamientos subieron un poquitito, pero en general bajaron y son concordantes y lo entiendo. Pero si yo me voy a estos costos de acá, los de combustible, las comisiones, etcétera, me salía arriba a 176.000, 140 y tantos mil. Ustedes lo están viendo ahora, yo no lo estoy viendo en pantalla. Y yo busco esos valores y no me aparecen aquí, po. Entonces, ¿cómo voy a finalmente saber el detalle? El costo de distribución. ¿Cuál de todos estos de acá interpreto como ese? ¿Cómo averiguo finalmente por qué me subió tanto? Y veo además que me está metiendo aquí los costos de venta, nota 26, 2.200 millones de dólares. Si yo sumo los 2.200 millones de dólares más los costos que me salían abajo de distribución, de administración, qué sé yo, me da como 2.500, 2.600 millones de dólares. ¿Aquí cuánto me sale? 1.900.000. Ya, sumémosle esto acá de la depreciación y amortización por si me da. Me da como 2.200.000, 2.300.000, igual no me cuadra. Entonces esas cosas ya no me empiezan a gustar porque yo finalmente me confundo, pues no entiendo. ¿Por qué no me calzan los números? Como si me calzan los costos financieros, así como aquí me calza, todo lo de arriba me debería calzar. Pero no me voy a hacer caldo de cabeza y voy a ver qué es lo que me dice acá. Los combustibles bajaron, excelente. Por eso que los costos se me disminuyeron finalmente. Los arriendos y las tasas aeronáuticas subieron. 10%, un poquitito más, perfecto. Si vendí más lo podría entender. Mantenimiento de la aeronave se me mantuvo, excelente. Me bajaron aquí algo de los arriendos. Comisiones me subieron bastante. ¿Comisiones de qué? No tengo idea, no me da el detalle. ¿Alguna tasa que deberé ocupar por uso en el aeropuerto? No tengo idea. Servicio al pasajero subió y otros costos de operaciones que también subieron bastante. ¿Qué otros costos? No tengo idea, no lo detallo. Entonces finalmente no tenemos mucha explicación de estos números por qué subieron, solo tienes que aceptarlo, y como arriba ganaste tanta plata en un principio, tú después para abajo te quedas tranquilo, ganó mucha plata. Pero si quieres tener total dominio, total conocimiento de lo que está pasando en tu empresa, esto no te ayuda. Ingresos financieros también subieron bastante, los costos disminuyeron como ya te los dije, y estas diferencias de cambio, de reajuste que tú no tienes cómo controlar, que a veces te pegan, que a veces te ayudan, en este caso te ayudó. Raya para la suma, ganaste 0,34 pesos por acción este año, que en el acumulado lleváis 0,75, y con la demanda tan alta como está y la TAM haciendo las cosas bastante bien con este viento de cola en la industria que yo les decía, yo creo que te va a ganar entre 0,9 y quizá un peso por acción en el año. Y si está cotizando a 7 y fracción, creo, la TAM, fácilmente vaya a llegar a un PER de ¿cuánto? 7, 8 veces. A pesar de que vamos a ver la valoración ahora y creo que conviene mejor verla por EBITDA. Pero muy buenos resultados la TAM, la verdad. Y para irnos a la segura, siempre es bueno contrastar los estados de resultado con el de flujo, que esos nos terminan de confirmar la foto o bien nos da alguna alerta. Pero de verdad a la TAM le está yendo muy bien. Fíjate el flujo por la operación. Se te triplicó. Acuérdense que esto está 9 meses en acumulado. El negocio me está generando 1.500 millones de dólares que me cubren de más la inversión y me dejan mucha plata para arreglarme la financiación. Ya lo vamos a ver.
Entonces, al igual que en el estado de resultados, están ingresando más por ventas, los costos suben pero a un ritmo menor, los pagos para los empleados estoy preocupado que le subieron bastante, que yo siempre les digo que debería subirte al ritmo de la inflación, 10% actualmente y quizá un poquitito menos, pero te subieron más o menos aquí un 20, un 25%. Pero como les digo, cuando el negocio le va tan bien, estas cuestiones pasan a segundo plano y nadie se fija. Perfecto, tengo un flujo por la operación de 1.500 millones de dólares, excelente. Como les decía, esta industria es muy intensiva en CAPEX. ¿Cuánto se me va en CAPEX? Al tiro se me van 500 millones de dólares. Un tercio de lo que generó el negocio se me va en CAPEX. No puedo darme el lujo de no invertir esa plata. El negocio tiene que seguir andando, los aviones tienen que seguir volando. Le aumentaron bastante los intereses, así que súper bien ahí, que están ocupando bien la platita. Y algo vendieron que también les suma un poquitito. No mucho, pero algún avión viejo, qué sé yo. Entonces, como les digo, me generé 1.500 millones de dólares, gasté 300 en inversión. Me quedan más o menos 1.200 para la financiación. ¿Qué puedo hacer con esa plata? Veamos qué hicieron. Primero, rápidamente me fijo que la posición de caja final de año es bastante robusta, así que están súper bien. Yo creo que van a hacer cosas con la plata ahora. Primero hicieron lo que tienen que hacer, reembolsar préstamos y no pedir nuevas deudas, amortizar su deuda, seguir pagando lo que están debiendo. Ojalá prepagaran lo que pudieran prepagar. Intereses pagados, fíjate acá, que creció más o menos un 20, un 30% y esto tiene que ver con las tasas de interés gigantes que está pagando, ya sea a los bancos o como bonos. Y ese es el cuidado que hay que tener con la TAM, por eso a mí no me gusta. Ok, estáis generando 1.500 millones de dólares con la operación, que cubren de sobremanera y pueden pagar los intereses. Perfecto, hasta ahí ningún problema, mientras le vaya bien. ¿Qué va a pasar cuando no le vaya tan bien como el año pasado, que generó solamente 450 millones de dólares? ¿Va a tener la capacidad para seguir invirtiendo en CAPEX y a su vez estar pagando intereses? Son este tipo de cosas que me hacen a mí no correr el riesgo con la TAM, y si lo hiciera sería por una jugada muy corta. Pero a modo resumen general, la TAM, 2 deditos para arriba, le está yendo súper bien. Yo creo que le va a seguir yendo muy bien, al menos los siguientes 6 meses, ya cuando el frenazo económico se sienta aún más. Pero yo creo que de momento la demanda acumulada de los años anteriores sigue ganando. Entonces muchos pensarán que si está ganando tanta plata quizás se vienen los dividendos, ¿cierto? Y al menos el año pasado, que sí generó plata, no pagó dividendos, hizo un acuerdo para reducir capital social, para estas pérdidas acumuladas que tenía, como que amortizarlas, digamos. Entonces te soy súper sincero, no tengo idea si está en condiciones de pagar dividendos la TAM. ¿Por qué? Porque mientras el año pasado tenía pérdidas acumuladas, que toda ganancia podía ocuparla ahí para ir amortizando estas pérdidas, con toda la emisión de acciones, la plata que llegó, ¿cierto? Ellos eliminaron estas pérdidas acumuladas y quedaron en positivo en ese ítem, pero yo tengo la duda, y soy súper sincero, lo desconozco, que si ganan plata pueden pagar dividendos o bien pueden amortizar este ítem de acá que dice otras reservas. Yo me fui a la nota 24 y no supe entenderla, me la ganó. Entonces quizás alguno de ustedes cacha más de esta cuestión, déjenme en los comentarios si ya está en condiciones de pagar dividendos o van a tener que seguir esperando porque van a amortizar este ítem de acá en el patrimonio. Y por último y para terminar, la valoración. Está barata, está cara la TAM, es una buena opción de compra y como les decía aquí conviene valorizarla por Enterprise Value EBITDA, de esa forma consideramos la deuda. Y si nos vamos al periodo antes de la pandemia, la TAM cotizaba más o menos un ratio entre 6 y 8, con un promedio de 7 en general. 7 veces EV EBITDA. Y si nos vamos por el presente, luego de toda la distorsión que hubo por la reestructuración, nos fijamos que la TAM estaba cotizando en un ratio EV EBITDA de unas 5 veces, eso cuando estaba cotizando más o menos 8 pesos por acción, y con el bajón que tuvieron todas las acciones la tira es realmente muy barata, llegó a estar a 3,7 veces EV EBITDA. Dejémoslo para fines prácticos 4, y si yo digo que a futuro, no tengo idea cuánto porque eso es cosa del mercado, cotiza en el rango bajo que cotizaba antiguamente, cuando al mercado se le quiten todos estos miedos de la reestructuración que tuvo la TAM, que se me vaya a cotizar a un ratio EV EBITDA de 6 implica una subida del 50%. Entonces, si está cotizando a 7 pesos por acción, yo creo que fácilmente se me puede ir a 10 pesos por acción la TAM, siempre y cuando el negocio lo siga haciendo muy bien y el mercado se dé cuenta que ya la TAM salió de su etapa de reestructuración y está de vuelta. Y mejor por lo demás, está con un ratio de deuda mucho mejor, así que difícil ver a la TAM a precios más bajos de lo actual, la verdad, con el negocio haciéndolo así de bien. Solamente con la precaución de si van a largo plazo, corto plazo y si cambian algunas cosas en esta industria tan cíclica hay que tener cuidado. Recuerden que esto es mi visión, no es una sugerencia para nada. Cada uno tiene que asumir sus propios riesgos de acuerdo a su propio análisis. Así que en conclusión, ¿qué podemos decir? A la TAM le está yendo bastante bien, yo creo que le va a seguir yendo bastante bien al menos 2 trimestres más. Ahora, por mucho que le esté yendo bien, no es una acción que al menos a mí me agrade. Siento que es un rubro que tiene muchos riesgos, es muy cíclico, no me sentiría seguro con una posición
aquí, quizás una posición menor por un periodo de tiempo corto, pero no la compraría por nada para largo plazo. Como les dije en un principio, los miembros del canal que están aquí apareciendo, que me patrocinan, que me están ayudando con mi canal, muchas gracias miembros. Les traigo un video muy cortito, pero en el que les voy a enseñar cómo, utilizando la información pública que tenemos a disposición, cómo la podemos interpretar e ir adelantándonos un poquito a estos resultados. De esa forma podemos tener algunas señales de si el negocio va a seguir bien y podemos estar seguros con la TAM, o si el negocio empieza a flaquear y hay que salirse. Y ese video como parte de los beneficios de los miembros de Entusiasma Plata y Forrado Oro por estar ayudándome, patrocinándome con mi canal. Así que muchas gracias miembros. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerden que todo lo que les hablé en este video no es más que mi opinión personal, subjetiva. Les comento mi visión, cómo yo veo la TAM. No es para nada una recomendación de compra o de venta, tienen que invertir de acuerdo a su aversión al riesgo, su estilo de inversión, que puede ser totalmente diferente al mío. Por lo demás, podría estar interpretando algunos de estos datos mal y estar diciendo alguna tontera. Por eso es importante que toda inversión sea siempre de acuerdo a los análisis propios, cada uno responsable de sus decisiones. Así que pongo en pausa el análisis de acciones individuales, nos vamos a dedicar ahora al análisis de resultados que reportaron muchas esta semana. Para no traerle un video de 2 horas con todo el análisis, voy a ir segmentándolos para ir también sacándole de a poquitito los resultados, así que tengan un poco de paciencia. Se viene el análisis de todas ellas. Así que cuídense, espero que los resultados de su empresa estén saliendo buenos, no se asusten y nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense, que estén bien. Chao.